Un saludo para todos, que lo expreso con todo el gozo y el cariño de mi corazón, deseando que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, sea en sus corazones, en el de sus familiares y en el de todos aquellos amigos que nos visitan a este su canal Un Nuevo Sentido. En ciertos momentos de la vida nos vemos enfrentados a situaciones complejas que a veces nos da la impresión que sobrepasan nuestras capacidades. Me refiero a las crisis de diferente índole, que muchos logran superar, pero que lamentablemente otros no, afectándose ellos y afectando a sus seres queridos. Hoy vamos a hablar de un tema que hemos titulado Frente a la tormenta. Y para enseñarlo nos vamos a apoyar en una historia que se encuentra en la Biblia, en el capítulo 27 del libro de los Hechos, donde se narra el naufragio en el que estuvo envuelto el apóstol Pablo, cuando después de varios meses, años incluso de tenerlo detenido, deciden enviarlo a Roma para ser juzgado y lo embarcan en una nave que iba para Italia. Narra la Biblia que estando en el recorrido, cuando salían de Chipre hacia Creta, un viento huracanado llamado Euroclidón toca la nave. Estaba haciendo un mal tiempo y como producto de ese viento pierden el control de la nave, es decir, quedan a la deriva, y en medio de esa situación tienen que empezar a botar todos los aparejos de la nave al mar para aligerarla y poder controlarla. Finalmente dicen que no habiendo sol ni viendo luna por varios días, habían perdido toda la esperanza de sobrevivir. Para comprender lo que el Señor nos quiere decir con esta enseñanza, vamos a dividirla en tres partes. Lo que pasa antes de la tormenta, antes de la crisis, lo que pasa durante la tormenta, durante la crisis, y cómo culmina la crisis. La primera parte, lo que ocurre antes de la tormenta, la he denominado la advertencia. En el versículo 9 dice la Biblia que Pablo les había advertido del riesgo de la navegación, que no solamente implicaba pérdida del cargamento, sino inclusive podría perderse las propias vidas. Pero resulta que no le hicieron caso. Él les estaba advirtiendo, aunque él no era un experto marinero, ya había hecho varios viajes misioneros y alcanzaba ya a distinguir cuando los tiempos eran propicios para la navegación. Esto nos hace pensar cuántas veces recibimos advertencias de otras personas, padres, amigos, jefes, conocidos, que nos dicen: no hagas esto, no vayas allá, no tomes esa decisión. Pero muchas veces por capricho, por orgullo o por alguna otra circunstancia no tenemos en cuenta las advertencias de esas personas. Resulta que como Pablo no era el capitán, no era el comandante de la nave, pues no le hicieron caso. Muchas veces ocurre en nuestras vidas así, ¿cierto? Como no es el jefe, como no es el patrón, como no es el juez, entonces no hacemos caso a las advertencias que nos están haciendo, para después tener que estarnos lamentando por las consecuencias de eso. Esas personas nos están advirtiendo: para donde vas te va a ir mal. Nos están queriendo salvar del abismo, pero aún así no les hacemos caso y posteriormente vamos a tener que estar llorando por no haber aceptado esas advertencias. Ahora, como no tuvimos en cuenta las advertencias que nos hicieron, miremos entonces y tratemos de identificar qué fue lo que nos llevó a la crisis por la que estamos pasando. En la historia del naufragio claramente está identificado que fue un viento huracanado llamado Euroclidón el que dio contra la nave.
el que generó el mal tiempo en ese momento. Yo te pregunto, ¿tienes claro cuál es la causa que generó la crisis en la que estás? Pudo ser una enfermedad, la muerte de un ser querido, una quiebra económica, una infidelidad, un error, una traición de alguien. Es necesario que identifiques qué fue lo que generó la crisis. Tu altivez, tu orgullo, tu arrogancia, tu ceguera. Porque cuando identifiquemos claramente qué fue lo que nos llevó a la situación en que estamos, va a ser más fácil encontrar la solución. Y una vez que lo identifiques, pues ¿qué vas a tener que hacer? Simplemente enfrentarlo con toda decisión. Buscarle las alternativas, buscarle la salida. Empezar a intentar buscar caminos que te permitan restaurar la situación a como estaba antes de haber iniciado la crisis. La segunda parte es lo que ocurre cuando ya estamos en la crisis. Y la he denominado la necesidad de despojarnos. A partir del verso 15 dice que no pudiendo poner proa al viento, es decir, no pudieron controlar el barco, se abandonaron, es decir, arriaron las velas y quedaron a la deriva. Muchas veces la crisis nos lleva a eso. Quedamos a la deriva, sin rumbo fijo, no sabemos para dónde vamos. Ni siquiera nos interesa la condición personal en que estamos. No nos importan las finanzas, no nos importa la familia, no nos importan los vecinos, no nos importa ni siquiera nuestra presentación personal. Es tal lo que nos abruman a veces las crisis que viene un descuido hasta en nuestra propia persona. Seguramente han visto casos como esos. Lo podemos ver permanentemente en las personas que nos encontramos en la calle, en los indigentes o llamados habitantes de la calle aquí en Colombia, los llevados por el alcohol, la drogadicción, la ilegalidad, los que están en las cárceles, de pronto en los hospitales producto de riñas, de disparos, de heridas de armas blancas. Situaciones similares significan esto: arriar las velas y quedar a la deriva. A partir del verso 19 dice que empezaron a arrojar los aparejos al mar, es decir, empezaron a aliviar la nave. De eso era lo que se trataba, de aliviar la nave para que pudiera navegar más fácilmente. Esto de arrojar los aparejos al mar representa quizá uno de los momentos más álgidos y dolorosos de las crisis que a veces enfrentamos. Representa aquellos momentos cuando, producto de la misma crisis, tenemos que empezar a salir de las cosas: el carro, el apartamento, los estudios nuestros y los de nuestros hijos. Nos empezamos a colgar en el pago de los servicios, en el pago del arriendo, los que vienen arriendo, en el pago de los créditos bancarios. Ya no hay otra alternativa. Tenemos que despojarnos de todo aquello que así consideremos valioso, pero que no nos sirve. Tenemos que dejarlo. En la crisis no hay momento de vanidades y de orgullos. Esa es la otra parte que representa el arrojar los aparejos. Tenemos que dejar la vanidad, el orgullo, la altivez, la prepotencia que quizá fue la que nos llevó a la crisis. Si hay algo que incomode, es ver a una persona que, producto de sus errores y de su ceguera, ha provocado una cantidad de circunstancias difíciles para él y para su familia, y aún así se mantiene altivo, orgulloso y prepotente. Te aseguro que difícilmente alguien lo va a ayudar. En las crisis, a más rápido identifiquemos lo que no necesitamos, lo que no nos sirve, más rápido vamos a encontrar una salida.
Otra situación que apreciamos cuando estamos en la cresta de la crisis es la pérdida de esperanza. Dice en el verso 20 que al no ver ni sol ni estrellas por muchos días ya habían perdido la esperanza. Quizá estás en la misma situación. Ya no tienes ilusiones, ya no quieres luchar, crees que la vida ya no vale la pena, que no se justifica esforzarse, que ya nadie te va a escuchar, nadie te va a recibir, nadie te va a apoyar, que ya no vale ni la pena soñar. Ves gigantes por todos lados, murallas por todos lados. Pero estando en lo más álgido de la crisis, del naufragio, de la dificultad, ocurre algo impactante. En el verso 22 vuelve y aparece el apóstol Pablo y les dice: os exhorto a tener buen ánimo, porque no habrá pérdida de vida entre vosotros. Qué bella esta palabra, qué hermoso cuando en medio de la crisis aparece la esperanza, aparece la ilusión, aparece el líder, aparece el guerrero, el que ha dado batallas como nos había dado Pablo, el que anima, el que motiva, el que no ve problemas, que al contrario ve soluciones. Mi hermano, puede ser un familiar, un amigo, de pronto la persona menos esperada en medio de la crisis. Pero ¿sabes dónde está la clave en este momento? Que tengamos la claridad suficiente, la paz, para poder identificar esa esperanza, esa ilusión, esa persona. A veces la crisis nos enceguece tanto que donde están las oportunidades para salir de ellas no las vemos. Ni siquiera vemos las personas y sus intenciones de querer ayudarnos. Tienes que pedirle a Dios que te permita ver esa luz, esa esperanza que Él va a poner en tu camino. Vuelve a ser protagonista el apóstol Pablo en la historia. Mira, quizá a veces a los que nos hemos dedicado a predicar el evangelio, a tratar de ser luz, no nos tienen en cuenta. Eso le estaba pasando a Pablo. Él simplemente era un preso más que iba en esa nave. Pero mire de dónde sale la esperanza, la fuerza de aquellos marineros que estaban en este barco y de todas las personas que allí estaban. Fue alguien con la luz de Cristo en su corazón el que llevó motivación y esperanza. Jesucristo dijo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Mi hermano, quizá esa alternativa preciosa que es Jesucristo, tú no la has considerado en medio de tu crisis. Yo hoy te animo. Quizá esa es la luz que estás esperando, la fuerza que estás esperando. Jesucristo es la solución a tu problema. Quizá no sea dinero lo que estés necesitando. Quizá lo que estás necesitando es paz en tu corazón para poder tener la claridad necesaria para salir de la crisis. Y te aseguro, esa paz no la venden en las droguerías. Esa paz no la recetan los médicos. Esa paz no la encuentras en la universidad, en la calle con los amigos. Esa paz se encuentra en la única fuente, en Jesucristo nuestro Señor. Búscalo, mi hermano. Búscalo. Búscalo, te lo reitero. No te niegues más. No sufras más. Vas a salir de la crisis. Vas a salir de la crisis. Pero con un camino que quizá no te imaginabas y no habías explorado. Ya empezamos aquí a salir de la crisis. Ya encontramos un motivador. Pero Pablo les dice en el verso 26, es necesario que demos con una isla. O sea, ninguno va a morir, les había dicho ya el apóstol. Pero aún así necesitamos llegar a tierra firme. Encontrar una salida. Esa isla representa eso.
aquella persona que te tiende la mano en medio de la crisis, aquella esposa que te vuelve a recibir en el hogar, aquellos padres que te vuelven a aceptar en su casa, aquel jefe que te da una nueva oportunidad. Es necesario, ahora que empezamos a salir de la crisis, volver a recuperar la confianza en nosotros mismos, apoyarnos en algo que nos vuelva a restituir la dignidad, el valor que se había perdido. En el verso 28 dice que echaron la sonda y hallaron 20 brazas, luego 15. O sea, poco a poco iban llegando a la isla, a tierra firme. Poco a poco tú también vas a ir acercándote a la solución, a salir de esta crisis. Pero te aconsejo, sé prudente, sánate afectiva, emocional y espiritualmente. Luego podrás correr. Por ahora lo que necesitas es adquirir seguridad, restaurar tu autoestima para poder enfrentar esta salida que Dios te está mostrando. Mire lo que ocurre luego. En el verso 30 y 31 se narra que los marineros intentaron huir. Pablo nuevamente tuvo que intervenir para evitar esto. ¿Qué significa esto? Que cuando has encontrado una alternativa, una salida, no puedes permitir que se pierda. No puedes dejar ir ese amigo, no puedes rechazar esa esposa que te está recibiendo, no puedes rechazar la oportunidad que Dios te está brindando. Tienes que cuidar lo que has ya conseguido como un tesoro, no permitir que se vaya a perder. En el verso 44 dice que cortaron las anclas, izaron las velas de proa y que finalmente la nave cayó y que se abrió la popa. Que algunos llegaron a la playa nadando y otros llegaron en tablas, pero todos se salvaron. Esto significa que hay varios caminos, varias alternativas para salir de la crisis. Así como unos nadaron y otros llegaron en tablas. Quizá Dios te va a mostrar diferentes alternativas para salir de esta crisis. Quizá está cerca ya la salida, la solución a este terrible problema que estás enfrentando. Pero yo hoy te digo de todo corazón, aférrate a esa luz, aférrate a esa oportunidad que Dios te está brindando. Mire, Dios quiere que te diga, estás al final de tu crisis. Vienen nuevos momentos en tu vida, vienen nuevas oportunidades, vienen nuevas bendiciones. De ti depende lo que ocurra de aquí en adelante. ¿Las tomas o las dejas? Dios ha extendido tu preciosa mano, te quiere ayudar, te quiere sacar de esa crisis. La decisión es tuya. Tú que me escuchas, tú que nos estás mirando, no pases por alto este mensaje de Dios. Es el fin de la crisis. Dios restituirá en tu vida todo aquello que el enemigo te había quitado. Tenlo por seguro, porque así sucederá, y quizá más pronto de lo que te has imaginado. Quiero que ores de todo corazón por esta solución. Quiero que ores para que la infinita misericordia de Dios te alcance. Yo oro para que Dios perdone tus pecados. Oro para que Dios te ayude a superar esta crisis en la que has estado. Oro para que te arrepientas de no haber escuchado a todos aquellos que quisieron ayudarte. Oro por todo el mal que causaste para que Dios te perdone y restaure esas vidas que quedaron afectadas. Oro para que vuelvas a recobrar la esperanza, la ilusión, la fe, la gracia, la seguridad que se había perdido en medio de la crisis. Oro para que tu familia y tus amigos vean en ti la persona de valor que siempre has sido, la persona líder, la persona dispuesta a luchar y a salir adelante.
Te agradezco que nos estés visitando. Te agradezco que hayas sacado tiempo para escuchar este mensaje. Que Dios te bendiga y te llene de su gracia. Nos vemos la próxima semana.